Bienvenidos a otro diario de procesos. En este episodio les quiero contar un experimento que hice, que fue el de sacar el molde de mi cara para poder utilizar ese molde para hacer un molde a su vez y poder sacar réplicas con la comodidad de mi rostro. Había investigado por internet y hay como métodos más profesionales de maquillaje con materiales más caros y toda una variante de una forma más simple, más económica, que fue la que más me tentó utilizar, ya que tiene una coherencia con todo lo que hago de utilizar esto de materiales accesibles y fáciles. Dentro de estos materiales encontré las vendas enyesadas que se utilizan cuando uno tiene una quebradura. Que bueno, el proceso era atarse bien el pelo, ponerse vaselina no solo en toda la cara, sino chequear bien en los inicios del pelo, las cejas, las pestañas, si uno tiene barba, intentar cubrirse el pelo con papel film. Y una vez que tenés eso así, es mojar la venda en agua. En este caso yo lo que hice fue utilizar la misma bacha de la pileta del baño, que había puesto un tapón, y fui utilizando estas vendas enyesadas y poniéndomelas en mi cara. ¿Qué sucedió? Yo ya desde el inicio sabía que estaba cometiendo un error, que fue que tenía vendas enyesadas vencidas del 2019, hace bastantes años atrás, prepandémicas, que me las había dado un alumno que trabajaba en una farmacia, que se le habían vencido y me dijo, tal vez a vos te sirven para reciclarlas y demás. Que yo las he utilizado, pero las he utilizado para dar textura junto con el engrudo en una capa final, como por ejemplo acá, el mono. La última capa es una capa de venda que había utilizado estas vendas enyesadas, que no hice el proceso de mojarlas, sino que con el engrudo lo utilicé como una última capa. Entonces lo que hice fue buscar con la inteligencia artificial qué pasaba si uno usaba una venda enyesada vencida. Y lo que decía que, bueno, obviamente para el uso para el cual está hecho, de ponérsela en una quebradura, no había que usarla, pero que tal vez en una máscara podía pasar que la venda enyesada pierda un poco la capacidad de endurecer y el tiempo de secados. Pero yo quería intentar con las vendas que tenía, podía ir a comprar. En realidad fui a un par de farmacias a buscar, pero ya no se venden más en farmacias convencionales, tenés que ir a una ortopedia. Y yo ya había designado ese día para hacer mi molde de la máscara y dije, voy a probar con lo que tengo. Entonces hice este proceso. Yo ya mientras me iba poniendo la venda decía, esto me está hiriendo, esto no va a funcionar. En un momento descarté un paquete, abrí otro y el otro vi que sí funcionaba mejor. Y habré esperado así 10-15 minutos y se me empezó a desprender sola. Pero yo ya me daba cuenta que no había quedado como tenía que quedar. Bueno, esto lo dejé secar. Una vez que estuvo todo seco, vi que la parte de adentro, la parte que estaba en contacto con mi cara fue la que menos se armó, porque esa fue la que había utilizado esta venda que no adhirió tan bien, y la última estaba mejor. Entonces lo que hice tratando de salvarla fue darle una capa de cola vinílica por dentro una vez que estaba más o menos seca. Y después hice toda la preparación con el yeso de París, que se compra en cualquier librería, es muy económico, con agua. Y lo hice medio canchera, filmándome, diciendo, bueno, de esto voy a hacer un contenido. Y la verdad que en un momento me pasé de cantidad del polvo y se me hizo una roca y no lo podía batir y lo tiré. Y después de bronca fui y borré el video porque dije, ¿qué es este video que estoy haciendo? Me quedó con un poquito de líquido, no con la textura que busqué que tiene que ser, que es medio cremosa. Lo puse adentro del molde, se secó y salió cualquier cosa. O sea, desastroso.
Así que agarré el molde y lo tiré. No tengo video de eso porque me dio bronca y lo borré. Pero lo que sucedió fue que, a pesar de eso, seguía bastante intacto el molde de yeso que había utilizado. Se había desarmado un poquito por el líquido que le había puesto adentro, pero después dije, quiero ver si yo puedo rescatar aún este procedimiento que hice, que es bastante engorroso. La verdad que no es algo para hacer todos los días. Llenas todo de polvo, la cara, las cosas, todo fue bastante como enchastroso. Seguramente si uno es un poco más prolijo puede contener esa desprolijidad, pero a mí me enchastré toda la casa. Después tuve que hacer una limpieza casi completa, con lo cual no sé si me da ganas de intentarlo muchísimas veces. Por eso quería aprovechar lo que ya había hecho y agarré este molde de venda que tampoco registré los pasos, y creo que ahí tengo como un pequeño análisis de lo que me sucedió con no tener los registros y qué me pasa con el registro de cada parte que voy haciendo. Pero antes de ir por eso les quiero comentar lo que hice, que fue: lo volví a poner cola vinílica tanto por fuera y por dentro, esperé a que seque. Después le di una mano de enduido, también tanto por dentro como por fuera. Ahí dudé, tal vez pensé, tal vez primero le tendría que haber dado la capa de enduido en contacto con la venda, que es como un material parecido al yeso, y después la cola. No lo sé, pero lo hice en ese orden. Después lo pinté y arriba le di una capa de barniz y me quedó lo siguiente. Que bueno, no tiene la forma de mi cara tal cual como los moldes que supuestamente se hacen con la venda enyesada y el molde de París, donde te queda bien la formita de la cara, pero creo que respeta bastante la anatomía como para hacer una cartapesta acá arriba y que me sea cómodo o bien anatómico a mi rostro. Así lo tengo. La cuestión es que aún no lo probé de qué sucede al hacer una cartapesta acá arriba. Mi idea es igual, al momento de hacer una cartapesta, en vaselinar el molde. Después tal vez la primera capa hacerla con cola, que es más fácil y que se desprenda, aprendiendo de máscaras anteriores. Y tal vez el resto de las capas de la cartapesta, las 3 capas siguientes, las hago con engrudo. Y ver qué sucede, a ver si esto se puede rescatar. Sobre todo tengo ganas de hacer un nuevo modelo de articulado, que en vez de que sea todo en una misma pieza, hacerla en 2 piezas distintas. La mandíbula por un lado y por el otro el casquito. Esto ya lo había aprendido con el video del lagarto o el cocodrilo. Pero vi otro video de TikTok donde utilizaban un elástico y quiero ver de probarlo, pero para eso quería tener un molde más fiel de mi cara, para intentar lo más posible que el movimiento de la articulación sea lo más natural y más fácil. Así que nada, no me queda otra que probarla. Aún no la he probado, no va a estar en este video la prueba. Pero bueno, les quería contar en qué andaba y que vean que también me equivoco y que también fallo y que también hago pruebas y que puede fallar y que también se puede reciclar y probar darle otra oportunidad también al descarte. Esto iba a ser descartado, lo que importaba era el positivo, esto sería el negativo de la máscara, pero bueno, vamos a ver qué funciona. Y con respecto a esto de estar todo el tiempo grabando, que les hice el paréntesis antes, que borré, me dio como una bronca y borré el contenido ese que había filmado. Siento que hay algo también de estar registrando que a mí me genera como una presión de que eso tiene que ser mostrable. Y como que después, si eso no funciona, me genera un nivel de frustración muy grande. Como si ese ojo que está filmando, que en realidad lo que lo filma es una cámara y después soy yo la que elijo si lo muestro o no,
fuese algo que me está juzgando y que no lo quiero ni siquiera tener. Y dije, qué loco, ¿no? Lo que sucede con esto. Y que a veces el no filmarlo, el no registrarlo, me da una mayor libertad. Y que a veces también hace que siento que no me preocupe tanto esto de fallar y no fallar. En realidad es loco y no es loco, digo, esto es claramente para mostrarlo después, pero digo, soy yo la que lo elijo. Y a pesar de que sea yo la que lo elijo, me genera un montón de conflicto y angustia con después ver cómo fallé. Pero bueno, creo que igualmente me sirve eso para poder decir, che, no pasa nada, no se pasa nada si se falla, se puede utilizar de otra forma. Bueno, y un montón de análisis terapéutico, de autoanálisis terapéutico. Pero bueno, les quería compartir este proceso y lo que me sucedió. Así que después veremos cómo funciona esto y si funciona, nada, les comparto también para que hagan esta técnica, que prueben con la venda enyesada, traten de hacer el molde y que si no les sale el molde todavía se puede utilizar la otra parte. Como una referencia así para poder cartapestear arriba y sacar. Así que bueno, eso, les comparto un poco esto de este diario de proceso de un intento fallido, pero que todo se puede rescatar. Nos vemos en la próxima y les contaré si esto funcionó.